Hola, muy buenas. Bueno, espero estén muy bien. En este video voy a estar mostrándoles algunos ejercicios para trabajar el push. Realmente ya hice una prueba y me resultó bastante largo el video, seguramente lo divida en dos partes, pero intentaré, siendo claro, ir lo más rápido posible. Cualquier cosa, igual como saben, me pueden dejar comentarios o dudas, y yo de última hago un video nuevo o se la responderé ahí mismo en YouTube. La idea es, ahora sí, con esto dar por terminado ya el push. Era el único video que me faltaba. Después de esto voy a pasar a otro gesto técnico que, bueno, ya tengo la barrida mano juntas hecho. Pienso regrabarlo porque no me gusta mucho cómo está, pero el clima no me está permitiendo hacer mucho realmente acá. Así que tengo ganas de ir con eso, pero también me pidieron la pegada de revés de canto y la de derecho. Imagino que serán los próximos 3 videos, más allá de que después tenga que desarrollar más a fondo la barrida mano juntas y demás para seguir con el orden inicial que yo había planteado. Bueno, me parece que está bueno que me pidan cosas y hacerse de tiempo para grabar esos videos y darles una mano. Van a llegar esos videos, no sé cuál hacer porque realmente para mí la barrera mano juntas es muy importante como introductorio a los otros dos gestos técnicos. Así que imagino que voy a ir por ese, pero bueno, la idea es sacar uno atrás del otro, así que estén atentos. Sin más, paso a los videos para que no se haga tan largo. Voy a mostrarles acá el primer ejercicio, que ya lo están viendo en pantalla. Es importante que vean la distribución de los conos. Yo generalmente lo trabajo cuando lo hago en planteles superiores, como una entrada en calor. En divisiones inferiores lo puedo hacer tranquilamente ya en el desarrollo del entrenamiento, porque como van a ver, permite muchas variantes y tiene muchas opciones, un mismo ejercicio con una misma distribución de conos. Bueno, vamos ya directamente a esto. El ejercicio empieza en mitad de cancha. Un jugador con bola tiene un arco, una portería enfrente y un compañero que va a ser el primer receptor. ¿Sí? La idea es hacer un primer pase a través del arco, que el jugador reciba la pelota, la devuelva y ahora sí hacer un tercer pase. ¿Sí? El primero va a elegir hacia qué lado quiere ir. Para seguir más o menos en la dirección en la que estamos, vamos a hacer que este jugador reciba la pelota, el segundo pase y ya juegue hacia el siguiente arco. Tras lo cual este jugador va a recibir la bocha, la va a devolver y este jugador nuevamente le va a hacer un pase para que ya se continúe el ejercicio de la misma manera con el tercer arco. ¿Sí? Bueno, el último paso ahí va a ser un poquito afuera. Y yo lo que hago generalmente, como para que, porque si tengo un arquero, como para que no se aburra, porque más allá de que le van a estar tirando, por ahí las esperas entre un tiro y otro son más largas que una batería normal, es que en la última portería, en el último arco, haya solamente un pase. Tras el pase que reciban, idealmente que ya la recepción los oriente al área y que desde ahí tiren al arco. ¿Sí? Una vez que el primer jugador, el jugador número 1, liberó la zona, que obviamente la rotación es siguiendo hacia donde fue la bocha, ¿sí? Ya se juega hacia el otro lado, ya el jugador número 2 inicie su movimiento, bueno, para que el jugador de este lado le haga el pase. ¿Sí? Cuando este se va, ya directamente este jugador ya puede iniciar con el pase y ya participa el segundo jugador en la fila. Obviamente este trata de pasar por un lugar en el que no moleste mucho a llegar a la siguiente posición. Es bastante dinámico, como ven, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores. Digamos que una vez que ya se empieza a hacer el ejercicio, todo el mundo está bastante activo. Eh, y bueno, lo pueden adaptar al número que tengan. Si tienen menos números, por ahí pueden sacar arcos o pueden hacerlo solamente de un lado y después pasar al otro y demás. ¿Sí? Yo generalmente le hice con esta cantidad de arcos, pueden agregar arcos en relación a la ruta que quieran trabajar o lo que sea, pero más que nada el énfasis yo lo pongo, obviamente si están trabajando el push como técnica individual, en el gesto técnico ese. Después, una vez que ya entienden el ejercicio, que ya lo hicieron un poco, quizá, por ahí en plantel superior arranco directamente con esto que les voy a decir, les pido a los jugadores que se pongan más lejos y que la primera opción la hagan a contrabocha. ¿Sí? Entonces trabajo la recepción de contraanticipo, está, y la devolución tras esa
recepción y un nuevo perfil, ¿sí?, orientado hacia la siguiente portería, que cambien la posición de los pies como para recibir abierto y jugar el siguiente pase. Yo creo que, o por lo menos de la manera en que yo la empiezo trabajando, es un ejercicio muy, muy bueno para trabajar los perfiles de recepciones, para trabajar las recepciones, la diferencia entre una recepción cerrada en la cual protejo la bocha para devolverla y una recepción abierta en la cual cambio la posición de los pies, el perfil o la posición del cuerpo general para jugar hacia la siguiente portería o el siguiente arco. Yo lo considero un ejercicio que es muy importante para trabajar eso, los perfiles, el pre-scanning. Una cosa que les pido a este jugador que sale a recibir es que una vez que devolvió la primera bocha, mientras espera que la pelota le llegue al receptor y de vuelta saque el pase, que cambie el perfil, la posición de los pies para pasar de la posición cerrada en la que estaba a una posición más abierta como para jugar el siguiente pase, y que en ese momento haga el pre-scanning, más allá de que no haya una posición, que después obviamente le podemos poner también, no suelo hacerlo, pero más allá de que no haga una posición, yo creo que es importante aclararle que tiene que mirar de todas maneras, porque en un partido no solo que va a haber una posición efectivamente, sino que tiene que saber si este jugador va a estar o no va a estar. Pero bueno, eso también lo empiezo a trabajar después con las variantes que les voy a ir mostrando de todas maneras. Lo que sí lo aclaro, porque lo suelo hacer desde el inicio, e insistir mucho en ese pre-scanning como técnica individual, como para que ya vayan automatizándolo, más allá de que no haya mucho que mirar, porque ya saben que el arco está en la misma posición en la que va a estar siempre y que el jugador va a estar esperando detrás del arco, ¿sí? Y lo otro que también pido es que cuando hacen el segundo pase apoyen la jugada, ¿sí? O sea, se acerquen un poco como para dar la opción de el nuevo pase desde más cerca, más que nada para incentivar eso, la ayuda, ¿sí? Por ahí la posición es lateral, pero una posición vertical ante el pase, generalmente pedimos que este jugador salga, que vaya a acompañar la jugada para que sea opción de descarga, o para que sea un jugador que próximamente va a presionar la pérdida de la pelota si este jugador la pierde, por ejemplo. Entonces ya esto de pasarla e ir se puede empezar a trabajar desde este ejercicio temprano, digamos. Como variante, lo único que hicimos fue achicar los arcos. A mí me parece más práctico esto, porque la otra opción sería hacer dos arcos, ¿sí? En vez de uno, agregar un arco acá, trabajar lo mismo pero teniendo dos arcos, ¿sí? Pero a la larga es lo mismo, porque ahora lo van a entender. El primer pase vamos a pedir que sea o entre los dos arcos, o en el ejemplo anterior vamos a pedir que sea a través del primer arco chiquito, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar un poco la precisión, que se devuelva la bocha y que ya el segundo pase sea por fuera del arco. Y no importa en qué sentido salga este jugador, ¿sí? Este jugador puede elegir hacia qué lado ir. Obviamente el segundo también va a elegir hacia qué lado ir. Lo que elige es en qué lado de los arcos recibir. Pero este jugador, si va a jugar después para acá, bueno, puede jugar este pase corto, ¿sí? Acá podemos trabajar, qué sé yo, que haga un desvío por ahí en vez de jugar una recepción a dos toques, o bueno, o un pase a dos toques, perdón, o lo que quieran. Pero también podía ir hacia este lugar para recibir y jugar hacia este lugar, ¿sí? No cambia hacia qué lado vaya este jugador en relación a qué lado va a terminar jugando. O sea, si este jugador vino para este lado para jugar este pase corto, este jugador que está atrás, cuando le toque, su pase va a tener que venir acá. Pero su opción de pase puede venir tanto acá como al otro lado, como acá. Puede jugar ambas opciones, ¿sí? Para después hacer el pase, perdón. Ahí me hizo un lío con la flecha. Pero bueno, creo que se entendió. Entonces, ¿cuál es la idea? Empezar a trabajar que este jugador, luego del primer pase y la recepción, haga una nueva lectura posterior a la recepción para ver si tiene que jugar a derecha o izquierda. Si empezamos a trabajar con este jugador, lo que querramos. Podemos trabajar que esta recepción la haga ofensiva si quieren. Podemos trabajar, como les dije antes, que esta sea un desvío, a un toque. Podemos trabajar que si viene a este lado, ¿qué tiene que hacer? Bueno, viene corriendo en este sentido, pero cuando llega lo que tiene que hacer es cambiar el perfil. Este juego lo queremos con el pie derecho apuntando hacia el siguiente arco y con el pie izquierdo al receptor. Entonces tiene que rotar, digamos, para recibir. ¿Sí? Empezamos a trabajar que este jugador tenga que hacer un pase a un compañero en movimiento, ya no está todo el mundo estático.
Y empezamos a trabajar el desmarque lateral, donde siempre antes lo estuvimos haciendo de manera frontal, digamos. Otra cosa que no aclaré en el ejercicio anterior que se puede trabajar es distintos gestos técnicos, ¿sí? Podemos pedirle que la primera devolución sea de push normal, ¿sí? Pero que el primer pase sea de push elevado, o que el primer pase sea de arrastrada, ponerle de push arrastrado o de push barrido o lo que querramos. Podemos cambiar las técnicas individuales en relación a lo que estemos queriendo entrenar. Y una tercera variante de este ejercicio ya es con menos jugadores, pero bueno, con distintos arcos, como pueden ver. Y la idea es la misma, si es un primer pase, insisto en que acá podemos poner a este jugador más atrás, como para que tenga que venir a contraboche y agregarle un pequeño desmarque. Tras la devolución, bueno, acá sí ya este primer jugador elige hacia dónde quiere ir y el segundo va a ir al lado contrario al que fue este jugador. Pongámosle que este jugador elige ir hacia el siguiente arco de la izquierda, que sería su derecha, como estaría orientado, y tiene que recibir el segundo pase, tras lo cual tiene que jugar el siguiente, recibir de nuevo e ir a jugarle el pase al compañero que se desmarcó. Y acá la idea es terminar con una habilidad y un tiro al arco. Puede ser un recorte hacia atrás, pueden poner un campo minado, pueden poner unos conos como para que tengan que hacer un saltapelotito, lo que se les ocurra y cada uno piense. ¿Qué podemos trabajar acá? Bueno, insisto, es lo mismo, pero trabajamos ya directamente que este jugador sí tenga que pasarle la pelota a un jugador en movimiento. Trabajamos el desmarque lateral. Este jugador podemos elegir que reciba ofensivo y ya trabajamos recepciones ofensivas. Podemos elegir que haga lo mismo que antes, que cambie el perfil sobre la carrera, cosa que no es fácil, que viene corriendo en este sentido y que tenga que girar para que su perfil sea más o menos este, como para recibir abierto y jugar a 2 toques y así sucesivamente. ¿Sí? Insisto, por ahí está bueno para trabajar si tenemos menos jugadores con este formato, porque antes teníamos 8 y ahora tenemos la mitad. Pero bueno, yo generalmente lo hago como un paso metodológico posterior a los anteriores. Ahí vemos como con un mismo ejercicio y una distribución similar de conos podemos hacer muchas variantes, ¿sí? Y realmente es un ejercicio que si se trabaja para entrar en calor terminan bastante agitados o agitadas los jugadores y las jugadoras. Ya pasamos al siguiente. Este es un juego que me parece que está bueno para trabajar en edades iniciales, cuando por ahí queremos que repitan mucho para automatizar y trabajar analíticamente, pero queremos sacarlos del formato tipo de 2 jugadores uno enfrente del otro pasándose la bocha. Y la idea es poner 2 jugadores enfrentados con un arco en el medio, ¿sí? Vamos a trabajar, yo en este caso puse 6 jugadores, pero con todos, entonces quizás haya que hacer muchos más arcos y demás. Está bueno diferenciar por colores los arcos para que los identifiquen bien. Y fíjense que en los laterales hay 4 conos a 4 distancias iguales, digamos, ¿sí? Equidistantes. Pueden hacerlo sin que sea equidistante, eso no va a cambiar mucho. Y del lado de enfrente, lo mismo. ¿Sí? Esto más que nada se puede hacer solamente con una fila, se puede hacer solamente esta fila de acá, pero si tiene muchos jugadores les va a ocupar mucho ancho de cancha. Entonces está bueno darle la referencia a los de este lado también de los conos para tenerlos cerca, porque van a ser importantes. ¿Cuál es la idea del juego? Bueno, la idea es que tengan que hacer pases a través de los arcos, ¿sí? Y en este caso tienen que hacerse en el arco 4 pases desde esta distancia, tras los cuales deberían mudarse al cono de atrás y hacerse 3 pases. Luego de esos 3 pases, 1, 2, 3, se tienen que mudar, bueno, los dos, ¿no? Este también al cono de atrás. Este se muda al cono de atrás y este se muda al cono de atrás. Antes este se había mudado al segundo cono, ¿no? Obviamente. Pero ahora se va al tercero y acá tienen que hacerse 2 pases. Tras los cuales se mudan a las líneas. ¿Sí? Si quieren hacerlo más corto, bueno, se mudan al último cono y tienen que hacer simplemente un pase. Entonces, el primero que termina gana. Acá lo que podemos ir cambiando es obviamente el tamaño del arco, el gesto técnico con el que tengan que pasarse la bocha y más cosas. Y también lo que podemos cambiar es el sistema de puntuación, digamos, ¿sí? Obviamente la cantidad de pases que se tengan que hacer, pero yo, por ejemplo, para que sea un poco más largo el ejercicio, lo que digo es que tienen que ser consecutivos los 4 pases. ¿Sí? Si en algún pase fallan, la tiran afuera,
este contador, si van, no sé, 1, 2 y este la tira afuera, vuelven a 0. ¿Sí? Este va a buscar la bocha, la agarra y empiezan de vuelta. 1, 2, 3, 4. Cuando logran el cuarto, se mudan los dos al siguiente cono y tienen que hacerse 3. ¿Sí? Si fallan, hacen 1, 2 y acá fallan, no tienen que volver al primero. Ya se quedan desde acá, este se lo ganaron. Pero tienen que volver desde 0 a hacerse los 3 pases. ¿Sí? Si quieren hacerlo súper difícil, pueden hacer que si erran tengan que volver. ¿Sí? Van a tener jugadores que estén acá, que erran acá y tienen que volver al principio. Y puede hacerse muy largo realmente, pero bueno, eso depende de ustedes, ya el ejercicio pasó a ser suyo. Está bueno, como les digo, y acá una pequeña aclaración. A mí me parece que muchas veces he escuchado que cuando hacemos la competencia pierden un poco la concentración y el énfasis en tratar de concentrarse en la técnica individual, pero yo creo que en este tipo de ejercicios se trabaja la precisión, se trabaja el cambio de empuñadura, el querer hacerlo rápido, y lo que tenemos que intentar para mí es que eso, lejos de perjudicar en que lo hagan alborotados, digamos así, que ellos entiendan que el hacerlo bien y como uno lo explica y como uno lo corrige o como uno lo pretende, que le diga, bueno, más allá de que quieras hacerlo rápido, es importante la precisión, entonces trabaja bien lateralizando el gesto técnico, apuntá bien con el hombro, que es importante, ubicate bien en relación a la bocha. ¿Por qué? Porque el objetivo del ejercicio va a estar ayudado a la buena ejecución. Si ejecutan bien y si prestan atención y si hacen lo que se les esté pidiendo o corrigiendo, eso va a ir hacia conseguir el objetivo del ejercicio. Entonces es como que muchas veces escuché el decir que, bueno, perjudica un poco el que sea competitivo porque le ponen la mentalidad en otra cosa, pero obviamente no lo trabajamos de entrada a esto. Ya tenemos seguramente el push un poco trabajado, desarrollado, automatizado como para llevarlo a este punto, y hay que simplemente reforzar y comentar este tipo de cosas, de decir, bueno, es importante que lo hagan bien porque va a ayudarles a ganar. Sí, y pasan todos los ejercicios, no solo los de técnica individual. Generalmente cuando ponemos un ejercicio jugado o alguna regla, esa regla, si se hace bien, el concepto que queremos trabajar ayuda a que termine ganando el equipo, generalmente por más de que por ahí las calidades de los jugadores o las jugadoras sea inferior, suele ganar el que más concentrado está en relación a lo que se pidió en relación a esa regla. Bueno, este es un ejercicio típico de un libro de, no sé, los años 70, 80 de George Wayne, bastante clásico, pero me parece que es el ABC o la base, digamos, como para después poder trabajar el 2 contra 1, que es esencial en etapas iniciales. Es muy fácil, es un carril donde lo que tienen que hacer es trasladar la bocha hacia el cono que tienen enfrente. El compañero sin bola tiene que acompañar en el movimiento y jugar un pase paralelo, tras lo cual este jugador traslada la bocha, este jugador luego el pase acompaña nuevamente, ¿sí? Y bueno, y así sucesivamente hasta que este jugador recibe y tira al arco, ¿sí? Vuelven por afuera y cambian de lado, o no sé, los hacemos cambiar de lado tras cierta cantidad, eso lo dispone cada uno o cada una. Bueno, como les digo, me parece que es muy útil, sobre todo para trabajar este lado del ejercicio. La mayoría de las veces de este lado sale bastante fácil porque es más fácil pasar la pelota de derecha a izquierda, pero se les complica resolver de izquierda a derecha, sobre todo porque, bueno, las conducciones todavía no están muy desarrolladas seguramente y se frenan, ¿sí? Lo que suelen hacer es conducen, se frenan, pasan el cuerpo y recién ahí pasan la bola, entonces tenemos que intentar corregir de que vayan dejando la bola atrás, que pasen el cuerpo para no tener que frenarse, que pasen la bola y que después sigan corriendo, porque lo que empieza a pasar es que está bien, lo hacen, pero pasan la bocha y se quedan quietos y el otro jugador ya está acá y están todavía teniendo que girar, entonces intentar que eso, ¿no? Pasar el cuerpo sin desviar tanto la carrera, sin irme tanto hacia el centro y tratando de respetar la línea recta, para luego seguir corriendo en la misma dirección en la que venía y participando de la jugada, ¿sí? Si trabajamos la barrida de revés, ya directamente esto lo podemos hacer de barrida de revés, podemos hacer, si queremos, girar alrededor del cono para jugar el pase,
bueno, las variantes que querramos, y como introducción para el 2 contra 1 siempre se pide que este jugador cuando acompaña, siempre acompañe 1 o 2 pasos atrás para que cuando se juegue el pase paralelo el jugador se encuentre con la bocha y pueda seguir su carrera hacia adelante, porque en el caso de acompañar en el mismo sentido, la misma velocidad y la misma altura al jugador que le pasa la pelota, cuando la pasen o va a tener que frenarse para recibir y eso le va a quitar velocidad inicial, o va a tener inclusive muchas veces que volver sobre sus pasos porque lógicamente siguió la carrera y la bocha tardó un tiempo en llegar al destino. Entonces termina girándose, recibiendo de espalda, y eso en un 2 contra 1, bueno, va a ser un problema porque no va a permitir al juego romper la línea, que es lo que queremos y lo que estamos buscando. Y aunque parezca muy sencillo, cuesta horrores que logren identificarlo. Y bueno, con esta estructura podemos trabajar bastantes cosas que ahora las vamos a ir viendo, pero acá quiero detenerme un segundo en el que me parece importante esto que les digo, ¿sí? Muchas veces yo lo que hago es planteo esta estructura de ejercicio porque quiero trabajar quizá el push y este perfil, y bueno, después ya le mando directamente la actividad jugada con la variante con las mismas posiciones de los conos, digamos. Y parece una pavada, pero muchas veces, no sé, profe de educación física que trabaja en el colegio todo el día, que tiene que ir a trabajar en un club, o acá por ejemplo nos toca a veces no, los miércoles nos toca trabajar 8 horas de corrido y termina el día y en el reloj aparece que hicimos 20 kilómetros. Y es una pavada, pero manejar la misma disposición de conos y no tener que estar modificando tanto entre ejercicio y ejercicio economiza un montón el esfuerzo que realizamos. Y no es de vago o de no realizar esfuerzos, sino que muchas veces no estamos tan pendientes de nuestros propios desgastes y se nos va la mano. Y por ahí el tener para esos días puntuales una planificación basada en ejercicios con la misma estructura para que no tengamos que estar yendo y viniendo, cambiando conos y demás, bueno, puede ser realmente muy útil y como les digo puede ahorrarnos bastante fatiga porque hay que llegar al final y la idea sería darle la misma energía a todos los grupos, no a los primeros una energía superior a que a los últimos que ya llegamos y decimos me quiero ir a mi casa. Así que bueno, puede ser una solución, o por lo menos es lo que yo generalmente hago esos días, ¿sí? Misma distribución, pero acá otra cosa que yo suelo hacer a veces como para que no sea tan estático cuando veo que son muchos jugadores, o se puede aprovechar cuando hay 2 entrenadores o entrenadoras a cargo del grupo, o son muchos o juntan 2 grupos y se fue un poco de las manos el número. Básicamente es el mismo ejercicio, pero primero que todo paren en que acá tenemos 2 bochas y el tercer jugador ya no tiene bola. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? El ejercicio va a ser el mismo. ¿Sí? Van a hacer lo mismo y cuando lleguen acá, este jugador va a ser el que tira el arco. ¿Sí? Y en cuanto el jugador que terminó en este cono pasó la bola, ya viene a este cono de acá, donde hay bochas, y por ejemplo viene y hace un slalom y llega nuevamente a la fila. Si queremos que cambie de lado, ¿sí? Le pedimos que deje la bocha y cambie de lado. Si queremos que lo sigan haciendo y al rato cambiarlos de lado, lo podemos hacer. Eso dispone cada uno. Lo mismo acá, ¿sí? Cada uno dispone qué tipo de drill o cosa hacerles hacer. Y en este caso yo hice para los dos lados. Y este jugador de acá, luego de tirar al arco, viene y se suma a esta ruta de pases, digamos, que es una ruta que yo propuse muy sencilla, de pase diagonal y a donde paso voy. ¿Tá? Entonces ya directamente, si los largamos en simultáneo, cuando este empezó, acá sale una bocha, ¿sí? Y ya el tercer jugador va a recibir esta pelota y las bochas se van a ir renovando desde esta pila. ¿Sí? El único problema que le encuentro a este puntual que planteé yo es que van a estar llegando 2 bochas a las filas y vamos a estar saliendo con solo una. Entonces en un determinado momento vamos a tener un pilón de bochas acá, básicamente todas estas, que no van a ser usadas, digamos. Entonces si tenemos muchas bochas no va a ser un problema eso. Si no tenemos tantas bochas, por ahí puede representar un problema, cada uno lo resolverá como se le ocurra. Pero bueno, si son 2 entrenadores como les dije antes, o hasta hay veces que hay 3, bueno, podemos hacer como que el entrenador agarre la bocha y se la vaya tirando de vuelta o a los chicos que están en la fila o al otro entrenador que las vaya acomodando.
insisto, más que nada era plantear la idea de no dejar sin hacer nada al jugador que pasó la bocha y en vez de volver a la fila, bueno, que tenga algo para hacer. ¿Sí? También pueden hacer que este que pasó la bocha haga el drill y que el otro directamente tire al arco. Y como ya ganó el tiro al arco, que vuelva a la fila sin más. O que, no sé, que este que no tiró al arco espera el que tiró al arco, que se sume acá y que vayan haciendo lo mismo hacia el otro lado. Pongámosle. Más que nada es un disparador de idea. Con la misma distribución, ¿sí? Este debería ir a continuación de este que fue el anterior. Agregamos 2 defensores, ¿sí? En este caso, bueno, ya directamente de entrada pongan los cuadrados diferenciados por color. Me parece que esto es práctico para que entienda el jugador, bueno, tengo que defender adentro de mi cuadrado, de mi color, porque muchas veces salen de los límites del ejercicio y cuesta que entiendan y no se equivoquen. Y como trabajo yo el 2 contra 1 acá es simplemente 2 contra 1 horizontales. Si los dos que tienen la bocha la pierden, se opta o cambian los dos por los 2 defensores, o el que perdió la bocha cambia por el defensor que la recuperó. Ese sistema lo utiliza cada uno como más le guste. Pero bueno, cosas puntuales que me encuentro muchas veces cuando paso el ejercicio así a algún entrenador y lo veo que lo replica y hace. Y pasan distintas cosas. Si no damos este margen previo a que se empieza a complicar el tema de que el jugador este no se ponga al límite y ni siquiera se pueda hacer el primer pase horizontal y ya se estén chocando con este jugador. Entonces generalmente yo los hago empezar en un cono que tengan que atacar el cuadrado. Después pueden elegir si atacarlo con pases y hacer que se la pasen al defensor y que el defensor la devuelve. Eso cada uno lo hace, pero siempre doy un margen sin presión. Lo pueden sacar si quieren alimentar a que en cuanto se juegue el primer pase ya el defensor pueda meter presión. Eso lo maneja cada uno. Y este espacio lo uso porque generalmente, bueno, como les digo, me interesa hacer 2 cuadrados distintos. Y lo que suele pasar es que este jugador, si no lo limitamos, se para al límite. Entonces, en cuanto rompieron el primer 2 contra 1, este los corre de atrás y este los corre de acá y se terminan chocando y terminan jugando todos ahí. A veces que inclusive este jugador, cuando hace el retroceso, sale de su cuadrado y termina quitando en el cuadrado del otro compañero, o este sale de su cuadrado para ir a quitar antes de que corresponda. Entonces, o limitamos a este jugador diciéndole, en este caso, bueno, tenés que jugar sí o sí hasta que entren en tu cuadrado adentro de la línea punteada, o bueno, o les damos a los que tienen la posesión de la pelota un margen acá de decir, bueno, en este sector de acá están safe, están a salvo, nadie les puede quitar. ¿Sí? Una vez que entran al cuadrado, ya este jugador puede presionarlos e inclusive los puede esperar acá, no hay problema, porque ya tienen el margen acá como para poder jugar. No suele pasar que se quedan acá durmiendo la siesta 2 horas. Lo que suele pasar es que lo usan como espacio de transición, en donde muchas veces ni siquiera bajan la velocidad de la carrera. Pero bueno, esto de separarlo me parece, a mí por lo menos me resulta útil en el 2 versus 1. Mismo formato, ¿sí? Este va, por ahí lo podría haber puesto antes. Acá es simplemente o agregar 2 filas afuera, ¿sí? O el formato que tenían antes, correr las filas para afuera, ¿sí? Agregar 2 filas adentro. No, cada uno lo puede hacer como quiera. Generalmente por ahí cuando hay más jugadores y no quieren que la fila sea muy larga, la idea es que sea lo mismo, ¿sí? Mismo ejercicio que antes, donde este termina tirando al arco y de este lado pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué termina pasando? Bueno, los jugadores de afuera tiran al arco, los jugadores de adentro juegan 1 versus 1 acá, ¿sí? O lo que ustedes quieran, ¿no? Pueden jugar un 1 versus 1. Como entrenadores nos podemos poner acá, por ejemplo, y decir, bueno, esta fila de acá, o este jugador es el jugador número 1 y este jugador es el número 2. Entonces terminan, hacen el último pase y gritamos número 2. Entonces el número 2 es el jugador que agarra la pelota y que le corresponde atacar. Por ejemplo, otra cosa que podemos hacer como entrenadores estando acá, ¿sí? Agarramos la bocha o con el palo, la tiramos como si fueran 2 perros por un hueso y tienen que ir y disputarla, ¿sí? O bueno, o el que primero termina se gana el derecho a tener el ataque, ¿sí? Ponemos puntos. O el que primero hace el gol, el compañero hizo el gol, bueno, entonces el compañero que primero hizo el gol agarra la bocha y tiene derecho a atacar.
las reglas que se les ocurran, ¿sí? También podemos hacer que los que tiran al arco, después de tirar al arco, también vengan y jueguen su ejercicio. O obviamente también acá podemos poner en drill de lo que quieran, ¿sí? Que vayan haciendo zigzag o cualquier habilidad que estemos trabajando. Insisto, trabajamos siempre con el mismo formato, la misma idea y ya ponemos el énfasis en lo mismo que hacíamos antes, pero le agregamos otra cosa, ¿sí? No empezaría quizá con esto, empezaría con el clásico simplemente porque me parece que esto está mejor trabajarlo cuando ya se esté trabajado lo anterior. Mismo formato, este me gusta mucho para entrar en calor porque es muy dinámico, ¿sí? Fíjese que no hay un jugador por cono, hay un jugador en diagonal en cada cono. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es muy fácil. Se le pasa la pelota diagonal y se corre hacia adelante. Entonces, este jugador pasa la pelota diagonal, corre hacia adelante. Este jugador pasa la pelota diagonal, corre hacia adelante. Este jugador pasa la pelota diagonal y corre hacia adelante, ¿sí? Ya se habrán dado cuenta que lo que estaría quedando cuando se termina, ¿sí? La jugada y este jugador tira al arco que tiene que volver a la fila, es lo mismo pero hacia el otro lado. Entonces podemos salir hacia acá, que este jugador corre hacia adelante, este jugador estaba en este cono de acá que corrió y ahora se va a encontrar en este cono de acá y queda armado lo mismo pero para el otro lado y terminan tirando al arco. Entonces es muy dinámico, se genera la rotación sola. Lo único que tienen que hacer es que cuando tiran al arco y vuelven a la fila, si los quieren del otro lado, bueno, tienen que pedir que vayan hacia el otro lado, sino que a la mitad los tienen que cambiar de lado, como ustedes lo elijan. Y trabajamos no solo el pase de push, sino que trabajamos que empiecen a recibir dinámico, o sea, recibir en movimiento en 2 toques para poder volver a jugar. Entonces es muy importante que cuando corren realmente a ocupar la posición en el cono de adelante, no corran de espaldas, lleguen al cono, se giren y reciban, sino que la idea es que este jugador que tiene que hacer el nuevo pase encuentre a este jugador en movimiento, ¿sí? Que este jugador se encuentre con la bocha en el cono sin tener que frenarse para después jugar rápido, con lo cual tiene que correr mirando hacia atrás, mirando al futuro pasador, con el tronco girado, con los hombros apuntando en diagonal para recibir y poder jugar el siguiente pase, ¿sí? Lo podemos trabajar de esta manera, lo podemos trabajar mucho más corto, digamos, podemos quitar quizá estos conos de acá, ¿sí? Y ya ponerlos directamente haciéndose 2 pases nomás en vez de tantos, ¿sí? Que sea más reducido y que lo vayan haciendo continuo y bueno, en este caso van a tirar quizás más seguido al arco, o si tienen menos gente lo pueden trabajar de esta manera, inclusive lo pueden trabajar ya directamente como una batería si quieren ocupar solamente las 25 y lo trabajan de acá directamente, ¿sí? En donde en esta 25 están haciendo el ejercicio, ¿sí? Y en estas 25 dividimos el grupo y hay un grupo de defensoras, mediocampistas que está haciendo un juego de posesión o lo que se les ocurra, ¿sí? Insisto, a mí me parece muy copado para entrar en calor porque es muy, muy, muy dinámico.